y nos visita gente de la municipalidad que están trabajando sobre este tema. Es la arquitecta Ana Paula Latuca y Sebastián Rodríguez. Ana Paula, hoy tenemos el gusto, ¿no?, de encontrarnos con ella y el arquitecto Sebastián. Ana Paula es arquitecta egresada de nuestra facultad, además tiene como formación arquitecta, se especializó en medio ambiente, obteniendo una maestría en sistemas ambientales humanos en el Centro de Estudio Interdisciplinario de la Universidad Nacional de Rosario. Su recorrido en la investigación comenzó como becaria del CONICET, trabajando desde el 2004 y 2008 bajo la dirección del arquitecto Elio Di Bernardo, en el Centro de Estudios del Ambiente Humano de nuestra facultad. Desde el 2012 lleva adelante un importante trabajo como coordinadora del Programa de Construcciones Sustentables y Eficiencia Energética en la Municipalidad de Rosario, desde donde impulsa iniciativas que buscan hacer nuestras ciudades más sostenibles y responsables en el medio ambiente. Y el arquitecto Sebastián Rodríguez se desempeña desde 1996 hasta la actualidad como docente de nuestra facultad en las cátedras de Introducción a la Arquitectura y Análisis Proyectual 1 y 2, con la titularidad del arquitecto Adolfo del Río. Desde 1992 hasta el 2020 fue integrante de los equipos de proyecto de la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario y actualmente integra el equipo del Programa en Arquitectura Sustentable y Eficiencia Energética de la Municipalidad de Rosario. Bueno, dicho esto, le damos la bienvenida a los dos arquitectos y ahora va a arrancar como disertante la arquitecta Ana Paula. Ya está prendido. Bueno, como decía Sandra, nosotros trabajamos en la Municipalidad de Rosario en el programa de Construcciones Sustentables y Eficiencia Energética y hoy les vamos a contar lo que hacemos en nuestra oficina, así que bueno, arrancamos. Bueno, los edificios son importantes usuarios de energía y materia y los modos en que son diseñados, construidos, utilizados, demolidos y sustituidos inciden en la gestión ambiental urbana. Se dice que un proceso es ambientalmente eficiente cuando utiliza menos recursos para lograr los mismos objetivos o se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. Bueno, dentro de los impactos del uso de la energía, los principales son en el cambio del clima, tenemos el aumento de la temperatura media y el incremento de precipitaciones medias anuales, el aumento de lluvias intensas, de tormentas tropicales y olas de calor que ya estamos vivenciando en los últimos veranos. Estos datos nos fueron suministrados por la Subsecretaría de Cambio Climático y Transición Ecológica Justa también de la Municipalidad de Rosario. Bueno, la energía representa un 46% dentro del porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, es un porcentaje alto. Y para esto, en Buenos Aires hay una ley de eficiencia energética que fue promulgada en el año 2003, pero que recién fue reglamentada en el año 2010 en la ciudad de Buenos Aires. Igualmente, esta ley sobre eficiencia energética de las construcciones aún no se aplica de manera efectiva como lo es en Rosario. En Buenos Aires piden una declaración jurada antes de construir, del permiso de edificación, y luego, al no construir de acuerdo a la ley, han tenido varios juicios por no aplicar justamente esta ley. En Rosario
tenemos la ordenanza de aspectos hidrotérmicos y eficiencia energética de las construcciones, que fue aprobada en el Consejo Municipal en el año 2011 y reglamentada en el 2013. De esta ordenanza es que les vamos a hablar ahora. Bueno, esta ordenanza establecía que para la reglamentación se debía formar una comisión especial constituida por las entidades académicas, participaron representantes de esta Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Ingeniería de la UNR, de la Facultad de Ingeniería de la UTN, los colegios profesionales, colegio de arquitectos, colegio de ingenieros y técnicos municipales. En esta comisión se trabajó durante 2 años para lograr el consenso, se firmó un acta acuerdo y se empezó a aplicar el decreto reglamentario a partir del año 2013. Una de las cuestiones más importantes de este decreto reglamentario para poder aplicar esta ordenanza es que se estableció una gradualidad de aplicación según la escala de las construcciones. Esto lo que permitió es que se adapten todos los actores de la construcción, tanto las empresas constructoras como los profesionales, como los proveedores de materiales y también, bueno, los técnicos municipales para la revisión justamente de esta ordenanza. Entonces, tuvimos para los primeros años, para grandes construcciones, y a medida que íbamos avanzando en los años, se fue bajando la escala de las construcciones. Desde el 2018 hasta la fecha seguimos con 300 metros cuadrados cubiertos computables. O sea, es obligatorio para las construcciones mayores de 300 metros. Una vivienda individual tiene que ser muy grande para que entre de manera obligatoria. Bueno, ahora los dejo con Sebastián, que les va a contar un poco de la ordenanza. Hola, ¿cómo les va? Bueno, en este esquema sintético, bueno, a los modos de verificar, digamos, porque la ordenanza trata a modo global la verificación del envolvente del espacio arquitectónico. El espacio arquitectónico de primera y cuarta categoría, como ahí dice, de espacio de primera y cuarta categoría. No sé si ustedes saben cuáles son los espacios de primera y cuarta categoría. Yo lo sintetizo en relación a que lo que tomamos como parámetro es que sea un lugar de estancia por más tiempo de las personas. Es decir, el baño, el lavadero, digamos, son situaciones que son de servicio y no son de primera o cuarta categoría. Entonces, se trata de dormitorios, estar comedor, oficinas, consultorios, salas de espera, en caso de que sean consultorios. Se trata también de áreas administrativas. Entonces, y para verificar ese envolvente, se clasificó según las distintas solicitaciones que tiene ese envolvente. La primera sería el techo, que es un poco el sector de la construcción que está más expuesto a la radiación solar. El otro punto es los muros, que son el cerramiento vertical opaco. El otro punto son los vidrios, que tienen la cualidad, digamos, que son cerramientos verticales pero transparentes. Y el otro tema a desarrollar es pisos, a verificar es pisos, que están representados en este esquema en 2 situaciones. Y el otro, salientes. ¿Qué pasa? Los pisos son elementos, digamos, que están expuestos al exterior, pero no a la radiación solar. Entonces, la exigencia de transmitancia es menor que a la mayor que la del techo. Eso lo vamos a observar en la tabla que sigue. Si lo puedo dar vuelta, ahí está.
que esta es una de las primeras, no sé si estuvieron en contacto con pudieron leerla o la bajaron a la ordenanza. Esta es como una síntesis de la primera tabla que figura en la ordenanza, en donde se establecen estos valores máximos de transmitancia para techos que no reciben radiación solar directa, que serían las salientes. Volvemos al esquema que es ¿no? Donde se trata de un balcón que tiene techo, pero bueno, le da algo la radiación solar, pero no es tan continua como el techo. Después, los paramentos verticales opacos, que serían los muros, tienen otro índice, que es el 0,74. Los cerramientos transparentes, hasta 70%, respecto a ese 70% es el porcentaje de la superficie vidriada respecto de la pared donde está ubicada esa abertura, ¿sí? Si el porcentaje es menor a 70%, verifican una transmitancia de 2,9. Ahí está puesto 2,8, 2,9 porque se fueron planteando tolerancias en relación a poder incorporar algunas aberturas que no eran tan costosas y que se incorporaban la cámara de aire, que el caso de la línea Módena. Y después, bueno, tenemos los cerramientos transparentes superiores al 70%, es decir, que la superficie de esa abertura supera el 70% de la superficie total de la pared donde está ubicada. Ahí pasan a tener una mayor exigencia en cuanto a la transmitancia de 1,8. Y por último, para pisos, que es prácticamente la misma exigencia que para salientes, ¿no? Sin tener radiación solar directa. En este caso los pisos no tienen en ningún momento radiación solar directa, no como las salientes, pero se tomó ese parámetro de 0,6 para esos dos. Bueno, para ejemplificar un poco estas situaciones, no solamente se verifica en construcciones en seco, donde se aplican un determinado tipo de aislaciones, como construcciones húmedas, donde el techo es horizontal, en donde difícilmente es aplicable esta aislación que vemos acá, de lana de vidrio, para los techos, porque se vuelven a poner elementos superpuestos a las capas y la lana de vidrio es compresible, digamos, se comprime y no cumpliría con la condición que tiene que resolver. Después tenemos las paredes, que en general tienen una conformación de dobles muros con otro elemento aislante de por medio, que puede ser la lana de vidrio también o la placa de poliestireno expandido, que tenemos las combinaciones de ladrillo común y ladrillo hueco, hormigón y ladrillo hueco. Estos dos tienen la misma aislación complementaria entre medio. Acá tenemos dos ladrillos huecos juntos, y acá tenemos otro caso particular, que en esta incorporación de estos nuevos materiales, el hormigón celular, se puede pensar que en un espesor de 15 centímetros, sin ningún otro complemento, ni de aislación térmica, ni de otro material que se acople, puede resolver la transmitancia requerida, ¿sí? Este es el caso de los pisos, en donde también, como verán, hay situaciones donde los pisos se pueden resolver esta aislación tanto por debajo del piso, como son estos dos casos que están en diagonal, o por encima, ¿sí? Por debajo pueden trabajarse con estos dos materiales, la placa de poliestireno o la lana de vidrio. Por encima, como les dije antes, en el caso de los techos, es más aplicable la plancha de poliestireno en sus distintas densidades para lograr
la aislación correcta. Bueno, y también tratamos y se verifican el tema de las condensaciones intersticiales de los muros en relación a la verificación de la correcta ubicación de la barrera de vapor en los muros. Esto hace que, digamos, no sé si ya lo dieron, pero bueno, el tema es que la barrera de vapor debe estar ubicada del lado interior, me pongo más acá, del lado interior del aislante térmico. Es decir, en este ejemplo, perdón, en este ejemplo que tenemos acá, se ve que la plancha de poliestireno expandido está pintada de brea y atrás hay una pintura también de brea, que eso es para resolver la cuestión hidráulica exterior. Pero lo que resuelve realmente la barrera de vapor es pintar estas planchas de poliestireno, plancha de poliestireno expandido, del lado interior. Es decir, se supone que este lado es el interior del edificio, ¿sí? También se utilizan también lana de vidrio con membrana de aluminio, o también se puede resolver con polipropileno, adosándole una plancha de nylon entre medio del telgopor, de la plancha de telgopor y el ladrillo, ¿sí? Esto es el caso más gráfico de lo que les comentaba antes, ¿no? El tema de la relación de la superficie. Esto que está grisado más clarito, más oscuro, es el perfil de la pared, y esta es la abertura, ¿no? Cuando es menos de esa superficie, el K, es decir, la transmitancia, es exigible de 2,9. Cuando esa abertura es mucho más grande, supera el 70%, llegando hasta 100% en piel de vidrio, la transmitancia se exige en 1,8. Otra de las cuestiones exigibles respecto de los vidrios es el factor de exposición solar, que se exige, hola, no me escuchaba, según la orientación. En su momento eran distintas, en el momento de arranque de la ordenanza era distinta la orientación norte que la este y oeste y que el sur. Eran la este y oeste similares, como figura en este cuadro, perdón, en este cuadro de 0,30, pero hoy en día se llevó a 0,50, y la del cuadrante norte era de 0,45 y se llevó a 0,50. Es decir, que hoy en día, tanto norte, este como oeste, tiene la misma exigencia en cuanto a factor de exposición solar. Mientras que el sur siempre se estableció de este modo, digamos, porque es una exigencia casi básica que un vidrio normalmente DBH 494 lo resuelve, ¿sí? Otra de las cuestiones a tener en cuenta en el factor de exposición solar para definir las orientaciones es este gráfico. Este gráfico, si ustedes estuvieron viendo las tablas que un profesional tiene que confeccionar para la presentación, este gráfico está por debajo de la planilla de vidrios, justamente para establecer claramente cuándo una abertura está orientada al norte, cuándo está al sur y cuándo está al este o al oeste. Fíjense que las posibilidades de que esté al este y al oeste son bastante mayores que al norte y al sur, ¿no? Porque apenas están algo virado hacia otra orientación, la exposición solar es muy diferente. Otra de las cuestiones cuestiones especiales respecto de los vidrios son el caso de los vidrios de vidrieras de locales comerciales en planta baja de los edificios. Ahí se estableció también una situación de tolerancias en relación a la superficie total de las vidrieras respecto de, perdón, calculo que cuando termine lo voy a saber
saber mover a esto. Esta sería digamos, esta medida por la altura sería la superficie del vidrio, que es la que figura acá, en estas dos aberturas, el ancho, el alto, la superficie. Y la superficie de la fachada se compara con la superficie del desarrollo de la fachada del edificio en planta baja. Es decir, que se suman esta medida, más esta, más esta, más esta, más esta, más esta. Los retiros no se suman, son lo que tiene de exposición la fachada del edificio hacia el exterior. Por la altura, puede ser que 3 metros de altura, como puede ser 4. En este caso, el ancho, no, esto es de la abertura. En este caso, en el local comercial, el desarrollo de la fachada se multiplica por 4. ¿Sí? Cuando se verifica que el total del área de la abertura representa menos del 40%, no se exige exposición solar. Si por lo contrario mayor que el 40%, pasa a darse del mismo modo que una abertura del... Si no tiene esa contemplación. Bueno, y esto en cuanto a las cuestiones que se fue adaptando a la adaptación del mercado, que algo le anticipé cuando de los muros, en donde originalmente había 2 fábricas de ladrillos, de bloques de hormigón curado, hormigón celular, y ahora, digamos, originalmente eran Retac y Brimax, ahora se anexaron Lica y Airblock al mercado. Y bueno, esta es la cuestión también. Y por otro lado, en el mercado, digamos, del ladrillo cerámico, se fabricó un ladrillo cerámico que se le llama de 7 cámaras, que tiene las mismas cualidades, resuelve las mismas cualidades que el hormigón celular de 15 centímetros, como le anticipé antes. Es decir, utilizando un ladrillo de este cerámico de 20 centímetros de espesor, resuelvo sin ningún otro agregado respecto de la transmitancia de luz. Del mismo modo como en este caso, ¿no? Que me parece que este no es el caso porque parece que no es de 15 este espesor. Pero bueno, utilizándolo de 15 respondería perfectamente. Otra de las adaptaciones al mercado fue esta que por un tiempo estuvo cerrada a importaciones de vidrios especiales en el país. Entonces algunas fábricas en cuanto a la demanda de vidrios, de duplicar sus plantas industriales, sus plantas, que fue el caso de Basa, en donde aparte de, digamos, triplicar la fabricación de vidrios, incorporó los vidrios con coloreados masa, que eso tiene la cualidad de poder llegar a establecer un factor en el mismo vidrio, ¿sí? En este aspecto, en la oficina tenemos hecho unos cálculos en relación a todas las presentaciones que se han ido haciendo, en donde notamos que, digamos, acá, ahí está la torta esta, no sé si se alcanza a ver, supongo que sí, que se ven los números, no son tan chicatos como yo, donde claramente es mucho más utilizado las protecciones solares anexas que resuelvan todos los requerimientos, ya sea de transmitancia como de factor de exposición solar. Estos son algunos de los ejemplos que rescatamos, digamos, como para hacerlos más gráficos respecto de las protecciones solares, ¿no? En donde hay distintos modelos, digamos, desde completamente opacos con chapa perforada, móviles, pueden ser fijos, y en donde también resuelven dos temas a la vez, en realidad, ¿no? O tres.
el tema de transmitancia, en este caso únicamente de transmitancia, perdón, porque son completamente ciegos, en este de transmitancia, de factor de exposición solar y de seguridad también. En estos casos no es tanto de transmitancia, pero sí de factor de exposición solar y de seguridad, ¿sí? Otro de los temas que estuvimos incorporando en los últimos decretos reglamentarios complementarios de la ordenanza fue la revalorización de la forestación existente, en donde se plantea, en virtud de todas las cuestiones a favor que tiene la cuestión de los árboles, de la forestación existente, de la disminución del efecto de isla de calor en las ciudades, de generar sombras sobre los solados y edificios. Fundamentalmente nos centramos en esto, ¿no? Las sombras sobre los edificios, en donde está establecido, digamos, que un profesional al presentar, hacer una presentación, puede presentar como que está protegido por forestación. En ese caso, para presentar la aprobación del proyecto, se hace una constatación en relación a el estado fitosanitario de los y si realmente tienen posibilidades de generar esa protección, ¿no? Porque también puede ser un plan de deforestación que hace 5 años que se puso y llega hasta acá, ¿no? Y en ese caso también hay otra inspección nuevamente al finalizar la obra, en donde se vuelve a verificar eso, ¿no? Para ver, porque en el transcurso de la obra creo que los que sufren más pueden llegar a ser los árboles del frente, aparte de los vecinos. Entonces, digo, puede cambiar completamente la situación de ese árbol, de esa forestación en el frente del edificio, en relación a que instalan volquete, pasa un camión deja materiales, entonces empiezan a agredirse a esos árboles. Por eso la segunda verificación al momento de dar el final de obra. Bueno, en la oficina no solamente se hacen las inspecciones, que son las que ahora les voy a hacer un racón rápido, sino que también se hace el asesoramiento a los profesionales, no solamente en el momento de la obra, sino anterior a la presentación, en relación a cómo abordar, cómo considerar una abertura, por la orientación, por la protección que puedo llegar a tener, si el edificio de enfrente lo puedo tomar como una protección de sombra del entorno, en fin, y también cuestiones que hacen a cambios sobre la marcha de algunos detalles constructivos que el profesional presentó en su momento para su aprobación y por cuestiones ajenas a él o no, por cuestiones económicas, por cuestiones de disponibilidad en el mercado de los materiales que habían adoptado, no se consiguen y tienen que cambiarlo. Bueno, en ese caso volvemos a tener contacto con ellos, ya sea vía mail, vía telefónica o presencial. Este es un resumen de algunas obras que se han ido haciendo y han ido cumpliendo todas las etapas de inspección, ¿no? de visitas, perdón, donde se ve el techo, los muros, ya la envolvente más definida con las protecciones. Esto es el proceso de cerramiento, donde se verifican los muros también. Bueno, y esta ya es equivalente, digamos, a la etapa de la inspección final, que es la de vidrios y protecciones solares. En este caso también lo mismo, donde se verifican, no la logré ordenar como me hubiera gustado, desde el inicio de la obra hasta el final, pero bueno, son claramente identificables cuáles son el final y cuáles son las de
del inicio, ¿no? De cubiertas no solamente transitables o horizontales, sino cubiertas livianas, de protecciones y aberturas. Acá también por detrás de esto, de este postigo, hay una abertura. En el caso de estos postigos de chapa microperforada, que se alcanza a ver algo por aquí. Edificios más anónimos, más reconocidos en la ciudad. Pero bueno, todos superando los 300 metros cuadrados deben responder a esta ordenanza. Es una cuestión exigible para el final de obra. Bueno, aquí vuelve Ana al ruedo, que les va a comentar, digamos, esta cuestión de las etapas y la construcción, el proyecto y construcción de una obra que hizo la oficina. Yo no estaba presente en ese momento, por eso la va a contar ella. Bueno, como les decía Sebastián, nosotros verificamos en la oficina las planillas que ustedes hicieron de transmitancia térmica. Se presentan antes del permiso de edificación en conjunto con los planos. Pedimos los geometrales, las planillas de verificación de transmitancia con sus detalles constructivos en correspondencia. Se verifica toda esta documentación por sistema o por correo electrónico previamente y luego se emite un certificado de aspectos hidrotérmicos para el permiso de edificación. Es un requisito para el permiso de edificación. Luego se hacen las inspecciones, como mostró Sebastián, y al final se hace la inspección final para el final de obra. Por eso nosotros hablamos de la aplicación efectiva de la ordenanza, porque hacemos todo el seguimiento desde la documentación hasta la construcción. Bueno, en su momento, como les había dicho antes, se verificaba la ordenanza únicamente para los edificios de más de 4.000 metros cuadrados. Por eso el primer año tuvimos únicamente 5 casos, el segundo año 11 casos porque fue bajando la escala. Y cuando superamos los 1.000 metros cuadrados, ahí hubo un salto en la cantidad de casos porque los edificios habituales, los que se construyen entre medianeras en el centro, con una altura de 6 pisos, esos edificios por lo general tienen entre 1.500 y 2.000 metros cuadrados. Por eso ahí ven el salto a 94 casos. Y luego cuando, bueno, pasamos a más de 500 metros cuadrados, ahí ya entraban todos, hasta los pequeños edificios de planta baja y 3 pisos. Bueno, ahí se ve la cantidad de metros cuadrados que fuimos verificando a lo largo de todo este tiempo y la cantidad de casos que tenemos. Bueno, acá están las presentaciones de las construcciones georreferenciadas, donde se puede ver, bueno, la mayor cantidad en el centro y luego el crecimiento hacia el norte y noroeste. Muy poco hemos tenido hacia el sur. Bueno, dentro de los beneficios de esta ordenanza son para los que habitan luego esos departamentos o esas construcciones. Por eso nos cuesta tanto en la oficina pelear por la ordenanza cuando son inversores o son grandes constructores, porque ellos no obtienen los beneficios directos de la aplicación de esta normativa. Como dijimos, bueno, la disminución en el consumo de energía, que eso puede ir de un 40 a un 80%, la mejora en las condiciones de confort y de habitabilidad, menores costos de mantenimiento porque verificamos condensación superficial e intersticial, la intersticial con la posición adecuada de la barrera de vapor, como les comentaba Sebastián y les mostró en las distintas imágenes, que eso es uno de los temas que los profesionales tienen dudas
recurrentemente en cómo va la barrera de vapor, si el lado interior o del lado exterior. La barrera de vapor siempre va del lado interior del aislante térmico. La condensación superficial no pedimos el cálculo porque ya con las transmitancias térmicas que pedimos, que es 0,74 en paredes y 0,38 en techo, está verificada la condensación superficial. Otro de los beneficios es la revalorización del último piso por la aislación de la cubierta, que esto antes de la ordenanza no lo hacían, y el último piso era siempre el más caliente por falta de aislación. Bueno, la eficiencia energética es la única fuente de energía que todos poseemos y es nuestra responsabilidad hacerlo posible. Ahora también con los costos de la energía se ve reflejado también en las facturas de este ahorro de energía. Bueno, y como les comentaba también al principio, el trabajo interinstitucional entre los colegios de arquitectos, el colegio de ingenieros, las facultades, toda esa participación y todo ese trabajo y esfuerzo compartido, se pudo lograr que la ordenanza sea realmente aplicable. Pero bueno, la implementación efectiva y que la ordenanza no haya quedado en un cajón como muchas otras, se debió a la decisión política de ese momento y al trabajo que hacemos día a día con el equipo. Bueno, ahora les voy a mostrar, como les decía Sebastián, un proyecto que hicimos en el Bosque de los Constituyentes. No sé si conocen el bosque. El bosque está abierto sábado y domingo al público en general, de 9 a 18. Está ubicado en Tarragona y Los Glaciares, uno de los ingresos en la zona noroeste de la ciudad. Tuvimos la posibilidad de diseñar un edificio sustentable modelo para educación ambiental. Este edificio fue diseñado teniendo en cuenta varias pautas que ahora se las voy a ir mencionando. Este es el proyecto del edificio, que consta de un Zoom y un bloque de servicios sanitarios y una oficinita. Esta es la planta. A ver, ¿cómo era para el... Uy, no, me fui a cualquier lado. Ahí. Ahí. Bueno, este es... Uy, no voy a poder. Bueno, ahí igual se ve en la planta el Zoom, que es el número 9, y después el bloque sanitario también se ve ahí. Es un edificio chiquito que está construido, si querés dame que voy pasando, que está construido, el bloque sanitario es el bloque húmedo y el Zoom está construido íntegramente en madera. Estos son los cortes. El edificio se despega del terreno natural para preservar el suelo permeable y la vegetación. Se estudiaron las orientaciones. La orientación este se diseñaron para soles y la oeste se hizo más ciega. Se unen estos dos bloques a través de una pérgola con vegetación. Este es el detalle constructivo de las paredes, que están íntegramente hechas en madera, con aislación térmica de poliestireno expandido, la barrera de vapor de Tyvek y paneles fenólicos. Este es el detalle. Bueno, por supuesto cumple con los valores de transmitancia térmica que exigimos en la oficina. Y esta es la obra construida. No sé si se puede visitar por adentro o únicamente por afuera. Vos fuiste hace poco y se puede recorrer por afuera. Bueno, esta es la rampa de acceso.
El bloque sanitario tiene terraza verde. Acá también está la planilla de verificación de techo de esa cubierta. La pérgola con ya la vegetación que creció. Y estas son imágenes de adentro, donde se puede ver, bueno, las protecciones. Se había diseñado también para captar agua de lluvia y que se pueda reutilizar el agua de lluvia. Se había diseñado una planta de tratamiento de efluentes cloacales para no contaminar las napas. Se instaló un murotrom que es para captación solar pasiva, orientado al norte, con el alero correspondiente, hecho en hormigón, pintado de negro, y la carpintería móvil. Acá se ve el murotrom construido. Y en relación a las energías renovables, se instalaron paneles solares fotovoltaicos y estaba proyectado colectores solares para agua caliente sanitaria para los vestuarios, que esos finalmente todavía no se pudieron poner. Bueno, estas son más imágenes del Zoom, donde se pueden ver también ahí los parasoles verticales, el norte con el muro, imágenes algunas de adentro. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o acá está nuestro correo electrónico por cualquier cosa. Bueno, muchas gracias. Le damos un aplauso. Bueno, esperamos el año que viene. Acá. Te consulto a raíz de consultas que estamos viendo con los chicos, no solamente este año, sino años anteriores también. La ordenanza menciona que no exige la verificación de condensaciones superficiales e intersticiales, pero sí exige la adopción de una barrera de vapor. En el caso de muros de una hoja, como todo lo que es la nueva línea de HCCA, hormigón celular y los termoeficientes de ladrillos cerámicos, de una hoja. En esos casos la barrera de vapor se dificulta colocarla. O sea, ¿qué se exige? ¿Solamente presentar una planilla que justifique o verifique que no condensa o no? Sí, sí, por ahí. La barrera de vapor es para proteger el aislante térmico de la condensación. Sí, nosotros hemos tenido casos. Tenemos doble muro con aislación únicamente de, por ejemplo, de hormigón celular curado, tampoco lo exigimos. Por ejemplo, un muro de hormigón mixto más hormigón celular curado, no se exige la barrera de vapor porque no es necesaria. Porque por el material no va a condensar. Sí. No necesitan barrera de vapor. Claro, no. De la condensación, claro, bueno, según lo que nosotros tenemos no debería condensar. En esos casos no exigimos. Sí exigimos la barrera de vapor cuando hay lana de vidrio o, claro, doble muro pero con lana de vidrio o plancha de poliestireno expandido, justamente para proteger al aislante térmico. Y no solamente el muro, sino también el piso, sí. saliente, el techo, Sí. se aplican esos mismos materiales. No, digo que no solamente la barrera de vapor, no sé si lo comenté o se me pasó, que lo vimos en los ejemplos, lo vimos en los muros, pero no solamente se verifica la correcta ubicación de la barrera de vapor en los muros, sino que también en los TIC, salientes y pisos. ¿Sí? En la
En algunas imágenes que se ve todo pintado, el piso se ve pintado de negro, con algunos paneles de placas de poliestireno apoyadas. En muros medianeros también. El tema de muros medianeros es un tema aparte, porque en definitiva tampoco puede ser un solo muro, no lo puedo hacer con... Hay varias reglamentaciones, o está la cuestiones más de ley de la medianera que medio como que se interponen, se contraponen. Estamos tratando de trabajar en el... Sí, la medianera estamos trabajando desde el año 2016 en cambiar la reglamentación, porque el nuevo Código Civil solo establece la medianera debe ser estable y aislante, no establece otra cosa. El reglamento de edificación todavía dice que debe ser de 30 de ladrillo macizo hasta los 12 metros. Y nosotros exigimos transmitancia térmica 0,74, que un muro de 30 no da. Entonces, bueno, tenemos ahí una resolución que admitimos el doble muro siempre y cuando el exterior sea de 15 de ladrillo macizo y el interior mínimo de 12. Hasta los 12 metros, esa es la exigencia, hasta que se adecue el reglamento de edificación y sea compatible con el Código Civil y con la transmitancia que exigimos. Claro, sí, pero ahí comes espesor y los inversores de espesor no resignan. Es un tema. En el caso de las medianeras existentes, es muy normal que hagan eso que vos me decís, que vos mencionás, de una pared de 30 que está existente, que en su momento dividía dos propiedades, o se desmontó un techo de la propiedad vecina y cuando yo construyo un edificio está existente, demoler, se opta por armar unos bastidores para una placa y entre medio una aislación, para que cumpla la transmitancia. ¿Alguna otra pregunta por allá? ¿No? Bueno, la tarea que van a tener hoy, después, ahora que se vayan al taller, cada uno con su comisión, es redactar un informe de qué se trató la charla de hoy. No más de una hoja, me la van a entregar a mí, van a tener el nombre del equipo, va a ser en grupo de 2, el nombre de la comisión, con qué docente están, y va a tener una calificación que va a formar parte de la regularidad. Así que bueno, y vamos a continuar con el estudio de condensación, cada uno con su comisión, y va a ser la última consulta porque ya la próxima tienen la entrega de los 3 prácticos: transmitancia térmica, condensación superficial y condensación intersticial. Los libero y que tengan buenas tardes.